Bienvenido a una emisión más de Visión de Mujer. Me encuentro en el Congreso del Estado de Chiapas para poder charlar con una legisladora quien es vicepresidenta en el Congreso del Estado de Chiapas. Acompáñame a conocer esta historia de una mujer completamente talentosa, aguerrida, pero sobre todo que trabaja en beneficio de Chiapas. Visión de Mujer. Muchísimas gracias, diputada Cecilia López Sánchez, quien es vicepresidenta de la mesa directiva en el Congreso del Estado de Chiapas y así también vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL. Gracias por recibirnos en este recinto legislativo que es denominado la Casa de las y los Chiapanecos, pero en unos minutos vamos a comprobar si realmente es así, diputada. Gracias. Tiene que ser así, y es así. Vamos a comenzar conociendo un poquito. Nos llama la atención que representa usted orgullosamente a los pueblos indígenas de Chiapas. Tiene una misión tan importante y un cargo relevante en el Congreso de Chiapas, pero primeramente, ¿cómo ha sido ese proceso como mujer para poder llegar hasta donde está? Muy bien, bueno, pues agradecerte mucho, Lick, por este espacio y por supuesto reconocer también tu trabajo. Una excelente persona, una excelente mujer desde este ámbito de comunicaciones que también es muy importante para que nosotros hagamos llegar lo que nosotros hacemos aquí en el Congreso del Estado. Pues bien, ya lo comentaste, esta es casa de todas, de todos, de nuestros pueblos indígenas, por supuesto, que muchas veces tienen miedo de entrar acá, les darán acceso, no les darán acceso. Sin embargo, hemos tenido aquí varios eventos, los niños indígenas que han venido, las comunidades indígenas que han venido, que aquí los recibimos en esta casa que es de todos. Y por supuesto, desde aquí, nosotros nos dedicamos a trabajar el Mukul-Mantalín, es decir, las leyes, y bueno, ¿qué te puedo decir? El trabajo de nosotras las mujeres. No ha sido fácil ganarnos estos espacios, eso ha sido un proceso, al menos para mí, un poco complicado, pues yo no entro en el proceso de paridad. Inicio mi trabajo político desde un trabajo con la gente. No ha habido mejor forma de hacer política que dar resultados. Que del trabajo me haya puesto en estos espacios, pero también ha sido el apoyo de muchos actores, muchas actoras, también actrices, como se le llame, sí, que aplauden nuestro trabajo y eso ha ayudado muchísimo para que en esta ocasión, por tercer año consecutivo, pues me hayan electo para ser vicepresidenta del Honorable Congreso del Estado. Es una gran responsabilidad. No es tanto para mí así como que jerarquías altas, sino más bien lo que implica una gran responsabilidad. La responsabilidad que implica, de poder hacer un buen trabajo con todo Chiapas, particularmente con nuestros hermanos indígenas, que para eso representamos los legisladores indígenas. En mi caso, representante del Distrito 20, Las Margaritas, representando a los pueblos indígenas. Así es, como bien lo menciona, la tarea no ha sido fácil, sin embargo ha tenido la oportunidad de ocupar cargos relevantes para nuestro estado como presidenta municipal, en reiteradas ocasiones diputada local. Y como le mencionaba, ¿cómo sale Cecilia López Sánchez? ¿De dónde nace? ¿Qué profesión tiene? Y llegar hasta acá, al Congreso del Estado. Sí, la tarea, me dice, es ese trabajo cercano con las personas. Pero ¿cómo surgió esa inquietud de mujer de poder trascender? Ok, pues bueno, primero rápido platicaré mi historia. Yo vengo de un municipio indígena, soy indígena maya celtal, originaria de Ocho. Soy originaria de una comunidad, no soy de la cabecera municipal, vengo de un paraje, así le decimos, Chenchaú, que es de la cueva del rayo, del relámpago, del trueno. Y ahí recuerdo que desde niña me gustaba mucho pues no sé, subirme a los árboles en la punta más alta de los árboles y ver desde ahí muchas carencias. Entonces, después pasan muchas escenas, por supuesto, de mucha pobreza, de mucha marginación. No teníamos ni camino, no teníamos qué comer. El maíz no se da porque el terreno no es nada fértil, es puras piedras. Entonces,
mucha carencia, cargar agua en la espalda con un cántaro, ir por la leña, sembrar Eran actividades maíz, completamente distintas. rurales, Ajá, completamente de comunidad. Pero a partir de ahí empiezo a ver mucha necesidad y yo decía, no, no nos podemos quedar así. Y es así que yo en esos espacios, nosotros veíamos en la comunidad y yo no conocía ni la cabecera municipal. En un tiempecito que nos daban libre los papás, decir, bueno, ahora sí ya desayunaron, el desayuno era mucho frijol, o sea, ya sí elitista, frijol negro, porque era siempre el frijol botil que se da muy fácil. Y ya nos daban espacio. En ese momento, yo no sé, 3, 4 años quizás, por conocer la cabecera municipal, pues ajá. yo salí caminando con un perro para conocer la cabecera municipal, porque tenía mucha intención de saber, de saber, de saber. Y entonces mis papás no sabían que yo ya conocía el pueblo y ellos hablaban del pueblo y yo ya sabía del pueblo, tenía que caminar 2 horas a pie para poder llegar al pueblo. Y entonces siempre mi perseverancia de hacer, de hacer, de hacer, y de repente empiezan muchas escenas de sufrimiento de las mujeres que se mueren durante el parto, de los niños que se mueren por desnutrición, de los niños que se morían por tracoma, de los niños que se morían por tuberculosis, o sea, escenas complicadas. De repente dices, no podemos seguir así. Y es así como, además que vengo de abuelos que realizaron trabajos voluntarios como presidentes municipales. Por parte de mi papá y por parte de mi mamá fueron presidentes por usos y costumbres, es decir, que no fueron asalariados, que fueron presidentes municipales, pero sin salario, simplemente Por ayudar. por ayudar al pueblo. Entonces, me salgo del municipio, me vengo a estudiar a San Cristóbal. Te he de decir que no sabía hablar español, solo era celtal, que ahorita estoy más o menos aprendiendo. No, ya lo domina muy bien, ya lo domina muy bien. Un poquito, a veces se me van todavía las palabras, porque muchas palabras para nosotros no existen, pero bueno, hemos tenido que utilizar el diccionario para ir socializando algunas palabras que debe utilizarse cotidianamente. Entonces, vengo a San Cristóbal a estudiar, trabajo por supuesto como trabajadora doméstica, como empleada de mostrador, para poder sostener los estudios. Termino la secundaria, estudié hasta el segundo año en Ochuc, me vengo a San Cristóbal para perfeccionar el español, después hago la prepa, hago la licenciatura y pero con las ganas de ayudar siempre. He tenido... ¿Qué le interesaba a Cecilia López Sánchez cuando estudió esa profesión? ¿Usted qué profesión tiene, diputada? Soy psicóloga social de profesión. Ajá. Y por supuesto quería ser médico. Después de todas esas carencias que había visto, yo quería ser médico. Pero pues las opciones de estudiar medicina no era fácil para nosotros los pueblos indígenas. No, es más, ni pasábamos los exámenes de selección. Entonces inicié una carrera técnica en salud comunitaria. Yo tengo una carrera en salud comunitaria, carrera técnica, y después hice la licenciatura. Uh-huh. Bueno, yo dije, si no puedo curar físicamente a las personas, por lo menos que yo pueda curar sus almas. Y entonces decido estudiar psicología social. Pero luego ya en la sociología, que me incliné más a la sociología, porque soy más de estar con la sociedad, de mover masas, que encerrarme en 4 cubículos para dar terapias. Entonces dije, no, sí, es más tener que estar en la sociedad, en grupos de masas. Y entonces es como empiezo a hacer un trabajo con la gente, a generar organizaciones civiles, a organizar la gente, a las mujeres, a los jóvenes. Tuve la fortuna en el ingenio desde los 16 años, fui responsable del Departamento de Prestaciones Sociales en Pujiltic. Ahí armo el primer grupo de jubilados y pensionados, con 105 personas adultas mayores. Empecé a hacer un grupo, yo tenía 16 años, tenía miedo, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para organizar a tanta gente? A esa corta edad es que comienza todo este movimiento. Sí. Muy bien. Luego me apoya el instituto para poderlos llevar a planes vacacionales de verano, poder platicar con ellos, saber de su sabiduría, de su historia de vida. No se imagina todo lo bonito que es compartir con las personas adultas mayores. Es ahí donde digo, sí se puede.
y empiezo a mover masas. Después de eso termino mi servicio en Poquitic, me regreso y me contrato al Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy IMSS Bienestar, y me dan la fortuna de estar al frente de una unidad médica, manejando, 6 comunidades y hacer asambleas generales. Me toca precisamente en la zona de la selva y ahí aprendo a hablar un poco el chol, porque pues había que comunicarse con la gente. Entonces ahí me estoy 5 años, después me da la oportunidad de ser supervisora y mover más municipios. Me toca en ese entonces 16 municipios, supervisora zonal, luego me voy a supervisora delegacional con 33 municipios del estado de Chiapas. Y entonces es ahí donde empiezan como el trabajo de presencia en el estado, no solamente en mi municipio de origen, sino en muchos municipios más. Y es donde dicen, Cecilia, tienes que participar, y él me negaba, yo decía, no quiero, esto no es para mí. ¿Cuáles eran sus miedos en ese entonces, diputada? El desprestigio político que he visto. O sea, de momento, quien es político, haces algo y ya no tienes credibilidad de la sociedad. Haces algo para ayudar a la gente y entonces ya te dicen, no, quiere hacer esto, ya lo hace por esto. O sea, ya no hay esa credibilidad. Y eso era lo que yo no quería. Yo decía, es que yo voy a seguir ayudando sin necesidad de estar participando en un espacio político, digamos, en un espacio público. Sin embargo, mi trabajo era más estar con la gente, hacía obras, hacía teatro, escribo libros, escribo historias de nosotros, los pueblos indígenas, un poco la historia de nosotros, como tipo cronista, que era lo que buscaba, un poco para fortalecernos. Pero bueno, fui pensando que la gente no me podía leer escribiendo libros, que pocos tenemos la cultura de leer libros, y entonces dije, pues no voy a poderle cambiar la vida a mucha gente. Quizás 1 o 2 tenga el interés de leer mi libro, pero no puedo cambiarles la vida con un libro. Es por eso que me meto en la política y acepto la propuesta de muchos actores que por supuesto les mando un saludo, los que de momento así como que entran en la política, tú puedes y eso. Y es así como empiezo a incursionar, primeramente como candidata a la Diputación Federal. En ese entonces era el partido que me invita, era el gobierno en turno. Yo decía, no, pues está oportuno, pero pues bueno, era un partido que no era tanto para nosotros los pobres, los carentes. Y entonces yo logré, digamos, reunir y todo, pero ya no me dieron acceso a la candidatura. Me dicen, ¿sabes qué? Ya tengo candidato, ya no eres tú. Y entonces yo dije, bueno, pues ni modo. Finalmente me vuelven a llamar y empiezo a representar un partido que tenía presencia en el pueblo. Y hago campaña y quedo en 4º lugar para la Diputación Federal. Sabía que no iba a ganar, pero bueno, tenía que empezar los pininos. Intentarlo, claro. Sí, por supuesto. Yo dije, no hay nada imposible, claro que se puede. Y empecé a movilizar el distrito y sí, afortunadamente, mucho respaldo. No gané la elección, pero fue un buen ejercicio para que luego fuera para a la candidatura proceso, claro, a la presidencia municipal. Luego hago la candidatura a la presidencia municipal y afortunadamente el pueblo deposita su confianza en mí y me hacen presidenta municipal. Y a partir de esa fecha acá, mi trabajo, licenciada, ha sido más por ayudar, por estar del lado de la gente que menos puede, que menos tiene. Porque pues igual perder piso es muy fácil, pero creo que aquí lo importante es que los cargos son pasajeros, que los cargos son temporales, pero que el trabajo quedan las huellas en los corazones y que digan lo que digan, porque además eso es una dinámica bien bonita en la política, que cuando ya vamos avanzando un poquito, híjole, como que nos ponemos piedras en el camino y a veces no nos dejan caminar un poquito, pero bueno, no pasa nada, es parte de la dinámica política que ya lo entendí. Al principio me costaba mucho, como todo ser humano, son golpes fuertes a veces, ¿no? Y más para nosotras las mujeres. Que te hacen desistir de tus objetivos, ¿no? Eso. Pero eso es lo que nos caracteriza precisamente a las mujeres, ¿no? Sí. El ser aguerridas, el seguir luchando por sus sueños, y es como la tenemos hoy en día aquí y con un gran puesto. Diputada, si me lo permite, ya que estamos en el Congreso de Chiapas, ¿qué les parece si vamos a conocer precisamente este pleno de sesiones, donde, si no me equivoco, todos los martes y jueves en sesiones ordinarias, las y los legisladores hacen esa tarea para poder modificar o bien
las leyes, pero no se modifican todas las leyes. A veces también se crean las leyes en el Congreso del Estado que han beneficiado a muchos chiapanecos, pero que tal vez muchos de ustedes desconocen. ¿Me acompaña? Y en este caminar que nos conduce al Pleno de Sesiones del Congreso de Chiapas, diputada, llama siempre la atención esta vestimenta tan formal y que con tanto orgullo usted porta siempre para las sesiones del Congreso del Estado, por supuesto, representando dignamente a los pueblos indígenas. Platíquenos un poquito de ese bastón de mando que siempre porta y de la elegancia, por supuesto, de cómo el día de hoy y siempre acude al Congreso de Chiapas. Gracias. Pues mira, nuestra indumentaria es parte de nuestra identidad. Es como lo ordinario con lo que nos vestimos, sin embargo, hay diferentes formas de vestimenta en todos los municipios indígenas. Mucho depende del estado civil, la edad, sobre todo para nosotros las mujeres. Las naguas se puede utilizar más largo para las ceremoniales, los huipiles puede ser un poco más corto para las solteras. En fin, entre nosotros los pueblos indígenas nos reconocemos quién es soltera, quién es de la manera joven, como van vestidos, sí, ¿no? Desde Bien. ahí. Pero además lo importante es esta armonía con la que tenemos y proyectamos con la naturaleza. O sea, el vivir cotidiano en el campo es lo que hace que nosotros nos vistamos así. Y tiene mucha cosmovisión de nuestra vestimenta, los collares, los aretes, los colores. Tiene que ver, por supuesto, también con la supuesta colonización, los colores rojos, naranja, la presencia de los españoles con nosotros los pueblos indígenas ha determinado nuestra forma de vestir. Y traer un bastón de mando, igual te tengo que decir que un bastón de mando es como legitimar nuestro trabajo, los que nos dedicamos a la vida pública. Traer un bastón de mando no cualquiera lo puede traer. Hoy en día a veces utilizan el bastón como para dárselo cualquiera, porque desafortunadamente algunos actores políticos han desaparecido nuestra estructura comunitaria, que es la base fundamental de cualquier política de municipios indígenas, que son los pasados, el Consejo de Ancianos, las autoridades tradicionales, que no traen bastón de mando porque... Y tienen una jerarquía. Y tienen una jerarquía, pero que ya no pasaron por el proceso de usos y costumbres. Okay. Esa es la diferencia, y que digamos que no está legitimado en el pueblo, que no lo nombró el pueblo, que no lo puso el pueblo. Pues traer un bastón de mando es traer al pueblo, pero sobre todo su autorización de ellos para poder estar donde estamos. ¿Es un símbolo para mantenerlos presentes, por así decirlo? Sí, bueno, un bastón de mando quizás literalmente el de mando no lo es, pero es como para traer las carencias, traer las necesidades, no olvidar al pueblo. Exacto, tenerlos estar presentes. Siempre viendo todas sus carencias para que nosotros podamos hacer las gestiones necesarias. En años anteriores siempre una autoridad se le daba su bastón de mando para representar al pueblo, su morral, un morral, sí, el pilico, 1 litro de posh, para poder irnos a hacer gestiones con las máximas autoridades. Y eso era de caminatas, era largos kilómetros a pie para poder llegar a las grandes ciudades como Tuxtla, como San Cristóbal, y podernos entrevistar con las autoridades estatales y poder llevar un poco para el pueblo. Pero como en ese tramo había que caminar mucho, pues el pilico, que es como un... Ajá, exactamente, ¿qué es el pilico? ¿Es una fruta? ¿Es un...? No, es como un recipiente de... híjole, no sé cómo explicarlo, pero es un recipiente donde nosotros ponemos un poquito de tabaco que se cura durante 13 días para invocar a nuestros 13 niveles del supramundo. Se cura para que quien vaya a hacer gestión vaya protegido siempre de los malos espíritus. Okay. Entonces, siempre es muy importante. Hoy no lo traigo, pero pues ponemos en la oficina. Y el posh, que también era como para conectarnos con nuestros dioses y ofrecerle a nuestras autoridades y que pudieran doblegar su corazón y apoyarnos para la gestión del pueblo. Veo precisamente, diputada, que nos comenta en estos momentos en la cuestión que son muy creyentes, que tienen muchos símbolos, mucha fe, depositan mucha fe. ¿En qué cree Cecilia López Sánchez? La gente que con mucho cariño y orgullo quiere seguir siendo indígena y que no le importan sus carencias, que son felices.
que faltando todo, tienen todo. Exacto. Pero y esa gente, todos estos hermanos que se han acostumbrado a eso, entre comillas, son felices porque no, siento que porque todavía no han visto la otra parte que deberían de tener por derecho. Y los que ya hemos avanzado un poquito, no podemos olvidar esa parte, porque yo no puedo decir que mi infancia fue infeliz. Mi infancia fue feliz a pesar de que no teníamos que comer, a pesar de que no teníamos caminos, que no teníamos esto. Sin embargo, ese era mi mundo. Ya que salgo del pueblo y me doy cuenta que pues, se puede vivir mejor, que hay mejores condiciones, que hay derechos, dices, caray, pues esto lo quiero también para el pueblo. Y sobre todo eso habla bien de usted, ¿no? El querer ser compartida con los demás, el que se preocupa por las carencias de los demás, porque eso es muy importante, lo que la gente pide actualmente de nuestros políticos, el estar, que no perder el piso ni el objetivo de que están para servirle a la sociedad. Hemos llegado para poder entrar al pleno de sesiones del Congreso de Chiapas, pero en esta ocasión le voy a pedir a la diputada Cecilia López Sánchez que no se siente en el curul que le corresponde, en la parte de la mesa directiva, sino desde el público, diputada. Y de ahí me va a platicar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha hecho Cecilia López Sánchez como legisladora integrante de esta 68 legislatura, sobre todo para las mujeres chiapanecas. Y justamente estamos dentro de este pleno de sesiones que, como bien les había mencionado al inicio de este programa, estaríamos con la diputada Cecilia López Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva. ¿Su lugar no es este, diputada? ¿Alguna vez se había sentado aquí, en la parte del público? Sí, me gusta mucho a veces antes de iniciar sesión me vengo a sentar aquí, porque si hay algo que debemos de tener es no perder piso. Y creo que eso es fundamental para poder entender, comprender y hacer propio muchas cosas que la sociedad pide. Porque a mí me ha tocado estar de este lado y yo decía, cuando me toque estar ahí, porque sí lo soñaba siempre, cuando me toque estar ahí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y entonces estar de este lado es realmente sentir lo que quisiéramos de nuestras autoridades. Entonces así me gusta. Así es, le iba a decir, de este lado, ustedes por la cámara no pueden observarlo, pero frente de mí, en lo alto, están los curules de las legisladoras que integran la mesa directiva. Y la siento aquí, diputada, porque precisamente desde este ángulo la sociedad los observa a ustedes, como bien lo había dicho, a ustedes como autoridades, de qué están haciendo por Chiapas. Muchas veces se desconocen o se tergiversa la misión y la función que tiene un legislador. Yo le pregunto a usted, como vicepresidenta del Congreso, el trabajo que vienen realizando las mujeres desde distintas trincheras. Platíquenos, por favor, ¿de qué se siente orgullosa Cecilia López Sánchez de que dice, he trabajado y he legislado en esto que pudiese compartirnos? Correcto. Pues bueno, mi trabajo político en esta trayectoria, creo que una de las cosas que más me ha dado satisfacción es haberle servido al pueblo como presidenta municipal. Quiero presumir que el tiempo que fui presidenta fue una etapa en el que, bueno, creo que tenía 33 años, 34 años cuando fui presidenta municipal. Y entonces soñaba con mucho, y yo soñaba que era posible hacer una transformación para el municipio y que cada chuquero, cada chuquera se sintiera orgulloso de ser de ese municipio, porque siempre había un proceso de situaciones complicadas que a veces hasta les da pena. Niegan su origen ochuquense por todo lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese tiempo que fue muy corto, sin embargo, logré la gobernabilidad, la paz. Por eso digo que eso es lo que presumo, porque pude hacer muchas cosas, pero desde ahí impulsar el trabajo de la mujer. Logré en ese tiempo retomar el trabajo de la ley seca, que era un conflicto muy fuerte, sobre todo para nosotros los pueblos indígenas, en los municipios indígenas, que el alcoholismo está al máximo nivel, la participación de la mujer, incorporarlos para que formaran parte de
de los comités de obras públicas que no estaban consideradas, la de prevención del delito de la mujer, incorporé las policías mujeres que en toda la historia del municipio no lo había, mi trabajo como mujer con las autoridades, de poder realmente dirigir y no estar detrás de otra figura, sino realmente tomar las propias decisiones y ver que desde nuestra posición de mujer, que así como lo hacemos en la casa, que no estás viendo si es hombre o es mujer tus hijos. Es que la idea es darles a todos por igual, así te La atención mal, y el regaño parejo. Parejo, exacto. Sí. Eso, así como lo hacemos en la casa, así lo llevé yo en esta vida pública. Y mira que me funcionó súper bien porque las mismas autoridades, el Consejo de Ancianos decían, siempre es bueno tener de autoridad a una mujer, porque ella no nos va a ver si somos malos, si somos buenos, sino siempre va a procurar porque estemos bien todos. Entonces eso me ha dado una gran satisfacción y sobre todo porque logré incorporar el presupuesto del municipio. Yo trabajé con 79 millones de pesos aproximadamente del 2011 y para el 2012 que se gestionó, pero que además nos ayudó el Estado en ese entonces, a casi 180 millones de pesos. Es decir, que más del 100% del presupuesto de Xuc se incrementó desde el 2012. Del 2012 para la fecha, por supuesto, lo que corresponde el 10% cada año a los incrementos en los municipios. O sea, eso a mí me dio mucha satisfacción, porque a pesar de haber trabajado año y 8 meses, 20 meses, mira, el pueblo hizo que yo fuera diputada local en la siguiente elección. Y por eso digo que una de las mejores formas de hacer política es con trabajo, que la gente tenga en su corazón que realmente uno lo hace por ellos, ¿no? Que si yo tengo que comer, que si yo tengo una condición de vida más o menos, pues cuando menos que lo tengan también ellos, ¿no? Y entonces eso fue lo que me dejó una gran satisfacción. En el área ya legislativo también es otro paquete distinto, sí, sin embargo la sociedad no está acostumbrada a que los diputados trabajen solamente en el área legislativa, sino lo que nos evalúa son las gestiones, que si traes obras, que si ya esto, o sea, y que esté cercano al distrito al cual representas, sí, ¿no? Pero a ver, todavía no está la cultura de que, bueno, voy a votar por un diputado, pero va a ir a hacer leyes, todavía no. Entonces, sin embargo, uno sabe la responsabilidad, que uno viene aquí a contribuir a lanzar iniciativas, a hacer derogaciones, a hacer adhesiones al Muculmantalil, a la ley, a la Constitución. Entonces, desde ahí, por supuesto, en mi calidad de vicepresidenta, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y en mi calidad de legisladora indígena, por supuesto que hemos lanzado iniciativas, exhortos, para poder fortalecer a la población chiapaneca, particularmente a los pueblos indígenas, pues la representación en Chiapas todavía somos minoría y somos el 30% de la población chiapaneca somos indígenas, que todavía no nos autoascribimos, más bien que hablamos una lengua, que portamos nuestro traje y que todavía seguimos con el orgullo de decir, sí soy indígena y sí quiero que sigamos con esta cultura. Pero hay otro porcentaje muy amplio que se autoascribe indígena, que ya no habla su lengua, que ya no porta su traje, que dice que su papá, su abuelo, su tío o alguna historia de su vida fueron indígenas, ¿no? Y algunos se autoescriben indígenas, pero ya no hablan su lengua. ¿Qué pasó? Pasó que durante la historia pues hubo mucha, bueno, todavía hay discriminación, racismo, rechazo, estigmatización de que si traes tu traje, que si no te subas al colectivo porque apestas, porque muchas cosas de ese tipo. Entonces muchos prefirieron decir, dejo mi cultura y me convierto de este lado. Y niego que soy indígena, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento que yo tengo, es que empiezo a lanzar iniciativas para decir, bueno, ¿cómo nos vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a generar amor por nosotros mismos? Valorarnos por nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos valoramos, licenciada. Vienen personas externas que a veces aprenden a hablar nuestra lengua. He visto varias personas que a veces ni mexicanos son, o muchos. Y que tienes en ese gran interés por aprender precisamente. Y que hablan el celtal
a la perfección y dicen, Sí. caray, ¿no? Y dicen, bueno, pues qué bueno que alguien lo valora, pero lo básico es valorarnos entre nosotros mismos. Ok, si ahora en este momento que es histórico, licenciada, que hoy seamos 7 diputados indígenas, ¿no? Sí. De los 9 que se representa en todo Chiapas, de los 24 distritos, 9 corresponden a pueblos indígenas, pero solamente somos 7. De los 7 diputados indígenas, yo siempre hago mi participación en Batzilcop, porque me queda claro que soy legisladora indígena y que por lo tanto tengo que hablar en mi lengua para poderme dirigir a los que yo represento. Porque si me pongo también a hablar en español, entonces me estaría enajenando a quien yo represento. Pero que muchos también ya hablan el Caxlangop, el español. Y entonces sé que comprenden, que me entienden, pero hay un gran porcentaje de familias que no saben hablar español. Y entonces no van a saber lo que estoy haciendo. Y por eso es que mi intervención al inicio siempre lo hago en Batzilcop. Me gustaría hacer toda mi participación en Batzilcop, pero es eso. Ahora, las iniciativas va para el fortalecimiento precisamente de todo Chiapas, pero particularmente para nosotros los pueblos indígenas. Hemos presentado las iniciativas en este proceso electoral de decir, bueno, si son 9 distritos que nos tocan los pueblos indígenas, pues 9 indígenas legisladores deben de estar aquí. Yo no dudo que a un legislador no indígena no nos defienda. Incluso muchos compañeros que no son indígenas traen en su agenda de intervención en su trabajo temas de nosotros los pueblos indígenas y nos defienden. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero también habemos entre nosotros los indígenas que ni agenda para los pueblos indígenas y representan a pueblos indígenas. Entonces, es una complementariedad. Por eso la tarea sigue siendo ardua, diputada, ¿no? Sí. Es legislatura tras legislatura que no se quita el dedo del renglón precisamente para seguir apoyando a nuestros hermanos indígenas. Claro. Le iba a preguntar, en esta 68 legislatura, que en su mayoría son mujeres, más de 20 mujeres diputadas en el Congreso de Chiapas, ¿cómo ha sido el trabajo para usted, esa coordinación con tantas mujeres? A veces decimos que ni entre nosotras nos podemos organizar y que somos conflictivas y todo, pero existe ese lado bueno, de que también entre nosotras las mujeres, cuando nos lo proponemos, sacamos adelante trabajos magníficos. ¿Cómo ha sido esa relación con sus compañeras legisladoras? Bien, mi experiencia ahora en esta legislatura, pues formo parte de la mesa directiva, como bien lo decías, en mi calidad de vicepresidenta. Creo que, bueno, somos 7 mujeres en los 3 años. Las integrantes ahorita, también de la mesa directiva son todas mujeres. Hasta este tercer año, que ahí vamos a cerrar. ¿Cuál ha sido la dinámica? Ha sido muy buena, pero que además ya hemos aprendido, y yo sí se los he dicho desde que ya conozco un poquito haber sido presidenta, que en el pueblo también nos podemos dar cocolazos, pero al último decimos, es que es parte de... Los temas que se ponen en la mesa son álgidos y por lo tanto tiene uno que tener madurez y no entrarle a la dinámica que por el hecho de ser mujer nos traten como muñequitas de aparador. O sea, en este tema tenemos que estar preparadas para poder dialogar, para poder tener un hígado de este grande que, aunque nos digan lo que nos digan, es un tema álgido que se está tratando y que se vale de repente los desequilibrios emocionales, que eso no implica que me está ofendiendo, ay, mi ser mujer. No tomarse las cosas personales. Claro, no. Porque finalmente es una responsabilidad. Digo, a lo mejor nosotras las mujeres estamos acostumbradas a los tratos finos, digamos, ¿no? Así o que nos creen muy sentimental. Sí, eso, ¿no? Eso. Entonces siento que tenemos que entrarle, al menos para mí, entrarle también a este tipo de diálogos políticos, de entrarle a cómo hacer negociaciones, a cómo cabildear, a cómo poner los temas álgidos sin que te afecte. Y que si hay que decir las cosas como va, hay que decirlas. Porque no se trata de ofender a alguien, se trata de defender temas de interés para el Estado. Y que no tenemos que ponderar nuestra posición como persona. Porque aquí no somos nosotras, es todo un grupo que representamos atrás. Yo represento, afortunadamente fueron casi 90,000 los que votaron por mí,
Entonces son 90,000 personas y si me pongo a pensar en todo Chiapas estamos hablando de más de 1,5 millones de población que representamos aquí en el Congreso del Estado. Entonces no es lo que yo piense, no es lo que yo quiero, ni lo que yo quiera, sino es lo que siente la sociedad, lo que quiere la sociedad que nosotros y nosotras hagamos aquí. Entonces, a partir de ahí es que hago las iniciativas. No es tan bien fácil porque tiene uno que dedicarse a investigar, a fundamentar, a ver qué leyes nos ayudan para fortalecer y fomentar nuestras iniciativas, cabildearlos. Es un proceso que los compañeros, pues somos 40 diputados, entonces que los 40 diputados digan sí voy con tu iniciativa, sí me interesa, sí voy a votar por esa iniciativa. Entonces es un proceso, licenciada. Esa es la diferencia de haber sido presidenta municipal y ahora legisladora. Me toca ahora revisar la Constitución y ver en qué está fallando, dónde no estamos presentes los pueblos indígenas, dónde no están las mujeres. Y no estamos en varios temas, pero también comprendo que tiene que ser algo muy sustentable y que pueda ser aprobado, porque podemos soñar mucho. Podemos también lanzar iniciativas que sí es necesario, pero que por presupuesto muchas veces sabemos que no va a pasar, porque tiene que ver con presupuesto. Entonces, ojalá pudiéramos tener la solvencia económica del Estado como un país, un primer mundo, ¿no? Claro. Pero también tenemos que ser realistas, que Chiapas... hay prioridades en el Claro, Estado. claro. Así es. Y entonces desde ahí presento las iniciativas y si se aprueban en pleno, mucho tiene que ver el cabildeo, mucho tiene que ver la sensibilización de todos. Entonces, ahí vamos con nuestro trabajo legislativo. Bueno, y hablando de este trabajo legislativo, ¿qué les parece? La diputada está dispuesta a mostrarnos su oficina, el diario, lo del diario, diputada, sí, donde acude constantemente precisamente para eso, para analizar sus iniciativas, para poder dialogar con la gente que la visita aquí al Congreso del Estado de su distrito. Y si les parece, vamos a conocer esta parte pues mucho más cercana de la legisladora Cecilia López Sánchez. ¿Vamos? Bueno, y como lo habíamos prometido para poder finalizar esta entrevista con la diputada Cecilia López Sánchez, vicepresidenta del Congreso de Chiapas, nos encontramos en su cubículo, que es la oficina a la cual le pertenece aquí en este recinto legislativo, que como lo habíamos mencionado, esperábamos que fuese de puertas abiertas, y así ha sido por todo lo que nos ha venido comentando, diputada, que constantemente recibe tanto a mujeres como hombres de su distrito y también a esas autoridades con las cuales se tiene que dialogar y negociar precisamente para obtener y lograr los objetivos que beneficien a la sociedad. Claro, pues aquí bienvenidos a este espacio donde pues a veces día y noche tenemos que estar trabajando desde la construcción de las iniciativas, desde la construcción de los exhortos, que tenemos que estar haciendo desde las máximas tribunas, porque pues si bien es cierto representamos el poder legislativo, desde ahí tenemos la oportunidad de poder retomar temas que puedan llegar a los corazones de la gente. Y aquí en este espacio donde por supuesto son bienvenidos, bienvenidas, aquí nos toca atender también a la gente que viene a veces por presentar tal vez una posible iniciativa, como los que nos piden ayúdame a gestionar, ayúdame a pedir una lista, una audiencia con fulano porque no me recibe, por ejemplo, ¿no? Y entonces así nos toca recibirlos acá, ofrecerles un agüita, aunque sea, y que me platicaba que también es parte, vamos a comentarlo, que también es parte de sus costumbres, una bebida posh, sí, en esta parte cultural, que también así se hacen las negociaciones, sí, tanto políticas y también las bienvenidas con las personas que usted recibe. Sí, bueno, pues aquí en oficina, para no perder el costumbre, diríamos. Okay. Porque pues para nosotros no existe el género, por eso siempre nos vas a escuchar de repente que todo lo que termina en E es masculino y todo lo que termina en A es femenino. Entonces, por ejemplo, decimos
digo, se pronuncia la costumbre, pero como para nosotros en nuestras lenguas no existe el género, entonces decimos pues el costumbre porque termina en E, ¿no? O el panorama, por ejemplo decimos la panorama. ¿No? Y así, okay. Ya vamos entendiendo entonces. Y entonces para no perder la costumbre, pues siempre tenemos aquí un poquito de posh para darle por cortesía a nuestros invitados, como ahora si no tienes inconveniente invitarte. Muchísimas gracias, pues adelante. Gracias. Esta es la bebida, perdón, que se atraviesen en la cámara, parte del personal que colabora también con usted. Ese es el posh. ¿De dónde se origina esta bebida, diputada? Bueno, el posh originalmente era un fermentado exclusivamente de maíz. A veces lo hacíamos de la calabaza, el chilacayote. Se le cortaba un pedacito, un poquito de azúcar y dejarlo fermentar 15 días y ya se hacía, ya agarraba un grado de alcohol. Y era como para conectarnos, no era, es el significado, conectarnos con nuestros dioses. Pero él lleva un objetivo, no es como para emborracharnos, sino para podernos conectar con nuestros dioses, con nuestros seres del supramundo y poder hacer nuestras actividades cotidianas, pero solamente para estos temas de autoridad, solo los que tienen jerarquía, alguna autoridad en el pueblo. No sé, bueno, ahora ya se toma así como para cosas sociales, sí, pero realmente es todo un significado, es una bebida ceremonial milenaria para la conexión de nuestros Por eso se le tiene respeto también a esta bebida. Sí, ¿no? Y es muy celoso, así que siempre se debe tomar con devoción y puede ver nuestras autoridades tradicionales que pueden tomar y no los va a ver borrachos, no los va a ver briagos, porque es con fe que se consume. Perdón, pero la comparación, no sé si estoy correcto, pero todo depende de la mente, ¿no? Además. Y usted me está diciendo, ¿no? Que precisamente se toma con un objetivo y cuando realmente crees en eso, tu mente es tan poderosa que precisamente por eso no se cae en ser un borracho, en tener un alcoholismo, sino simplemente como parte de un ritual, lo llamo yo así, porque ustedes es la manera en la que se conduce. Así es. Y por eso, pues un poquito para que lo prueben. Muchísimas gracias. Pues como estamos en cámara, vamos a tomar un poquito para poder culminar esta entrevista. Claro. Pero sírvase, por favor, diputada, porque hay algo que tenemos también los pueblos indígenas. Quien sirve no se puede servir por sí solo, sino tiene que servirle a otra persona. ¿Yo le puedo servir a usted? Pues adelante. Para poder finalizar esta entrevista, pues que me gustaría que... Vamos a decir salud, podemos decir salud en esto, para ese último mensaje que le va a hacer llegar a las mujeres que nos ven en estos momentos, que usted es ejemplo para muchas, pero también es inspiración para las mujeres indígenas y para las mujeres chiapanecas. Ese mensaje, si yo quisiera llegar a ocupar una curul, quisiera llegar a ser una mujer en el ámbito político, muy destacada como usted, diputada, porque... se lo digo muy en corto, es admirable lo que usted realiza en el Congreso de Chiapas. ¿Cómo le puedo hacer para llegar a ser como Cecilia López Sánchez? Gracias. Primero, ¿ya me chochó? Salud. Es bastante fuerte, pero adelante. Bueno, ¿qué se necesita para poder ser servidora pública? Creo que se requiere de mucha convicción de servicio, mucha convicción de entender el ámbito en el que vivimos y sobre todo tener mucha sensibilidad en la necesidad de la sociedad. Traer todo eso, creo que la gente lo percibe. También percibe cuando también uno no hace las cosas o nomás los dices como para que se benefician de. Normalmente el político debe de hacer su trabajo con o sin beneficio, te afecte o no tu carrera política, porque venimos para poder servir, te beneficies o no, continúe o no tu trayectoria política. Muchos actúan solo cuando van a tener un beneficio y para protección de su carrera política.
y que debería de ser al revés. Tengas o no, tienes que actuar, tenemos que trabajar. No tomamos las decisiones, ojalá estuviera en mis manos tomar la decisión y decir, porque lo indico yo, se hace. Sí. No, tiene que cabildearse muchas cosas, tiene que ver muchas cosas, pero es mi obligación como legisladora poner los temas sobre la mesa. Las decisiones no las tomo nada más yo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Perder miedo, tener conocimiento, tener un corazón de servicio, perder el miedo, porque ese es uno de los temas. He visto muchas mujeres que dicen, yo quiero ser como tú, Ceci, yo quiero esto, sí, éntrale, empieza a trabajar para el pueblo, empieza a legitimar lo que tú quieres. ¿Que quieres ayudar? Hazlo, no le pienses tanto, hazlo. ¿Que quieres ser presidenta? No es imposible, nada más tienes que creer en tus sueños y empezar a hacerlo, porque si no, si tu pensamiento no lo haces a la acción, te puedes pasar toda la vida pensando que vas a ser autoridad y no. Entonces creo que primero tener convicción de servicio, tener un entendimiento pleno de nosotros los pobres y bueno, la sociedad en general, y sobre todo tener mucho valor, que nosotras las mujeres hoy en día estamos siempre esperando ser tratadas, como decía, tal vez el término no sea muy bueno, porque también sí nos merecemos desde nuestro ser mujer que nos traten como eso, como mujeres, con nuestra sensibilidad, pero también tenemos la obligación de nosotras de legitimar nuestro trabajo con la gente para que nos respeten, para que nos vean como autoridad, para que nos vean con capacidad, porque si nada más estamos pensando buscar un espacio porque alguien te ayudó, porque alguien te puso, no, o sea, la idea es realmente hacer tu trabajo para que la gente te respalde. Al menos a mí me ha funcionado. Con la gente con la que trabajamos, hombres, mujeres, me podrás ver en reuniones con autoridades tradicionales, hombres, y me hacen caso, y me respetan, y van y, ay, trae un bastón. Como ese dicho, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, diputada, que como te ven, te tratan. Es lamentable, sí. Pero también lo pasamos muchísimo nosotras las mujeres. Sí, entonces tenemos que adentrarle a esto. Nosotras las mujeres tenemos mucha capacidad, no lo dudo. Tenemos mucho conocimiento y tenemos todos los elementos para poder llegar a estos espacios. Lo único que tenemos que perder es miedo. Así lo veo, miedo y adentrarse a la vida pública, porque también cobra mucho. La vida pública también tiene sus costos. No vamos, lo decimos nosotros en Batilcop, mame va petloch milatik nashuun te ya pasites kapelike. Mame bayun tu binash koplaltik yuun te bitibias pasites kapelike. Es decir, no vamos a ser recibidas con abrazos, con besos, con halagos, meternos a esta vida pública. Porque hay mucha gente que no ve bien que nosotras las mujeres estemos en la vida pública. O que empecemos, entre comillas, a desplazar a los hombres que en milenarios años ocuparon estos espacios. Y entonces, ellas mismas, incluso nosotras las mujeres, que dicen, ¿qué haces ahí? Vete a tu casa. La mujer debe estar en su casa, ¿no? La mujer está. ¿Y por qué? Vete a ver a tu esposo. Le falta comida, mira, ahí anda solito y tú ahí metida. O sea, entre nosotras nos ponemos piedras. Y los hombres también que se sienten rebasados con nuestra presencia, peor aún. Peor aún. Que si ya eres amante de no sé quién, que si eres una, me iba a decir más grosera, una, ¿no? Que si estás ahí porque alguien te puso, o sea, situaciones complicadas, pero que no nos debe llegar. Ese es el tema, adentrarse en la vida pública, debemos estar dispuestas al escrutinio público. Y hoy, más que nunca, creo que las leyes están a favor de nosotras, pues muchas leyes que favorecen a nuestra participación, no a la violencia política en razón de género, la paridad de género, eso, las puertas están abiertas para todas. Nada más es cuestión de decidirse
y registrarse. Algo va a pasar, regístrense. Y eso, así es, algo va a pasar y sigue pasando porque estamos viviendo unas transformaciones muy grandes en nuestro país, en nuestro Chiapas, y parte de estas transformaciones es que podamos convivir más de cerca con nuestros representantes, con nuestra legisladora y llegar a estos espacios mucho más íntimos. Diputada, pues muchísimas gracias, diputada Cecilia López Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva en el Congreso del Estado, por esta gran apertura, sobre todo no solo de las puertas que mencionábamos al inicio, sino también del corazón y de ese trabajo que usted viene realizando con mucho esfuerzo. Gracias. No, al contrario, licenciada, agradecerte y reconocer también tu trabajo. Gracias. Has sido una gran persona en el ámbito de comunicaciones, bien decíamos, donde nos toque, las trincheras que nos toque, pero hacerlo bien. Dicen que hacer con calidad las cosas no es hacer más, es hacer lo mismo, pero hacerlo bien. Así es, y esa es la invitación para ustedes, a ustedes mujeres que siempre nos ven a través de AGTV. Hagamos las cosas, sigamos haciendo las cosas, pero más que bien. Hasta la próxima, esto fue Visión de Mujer.